Bienvenidos a Conociendo a Dios. Todos podemos caer en cualquier pecado. Si estamos de pie es porque Dios nos sostiene, por su fidelidad, porque nos ayuda. Si se apartara de nosotros, nos derrumbaríamos espiritualmente, fracasaríamos completa y absolutamente. Pero por otro lado, el pecado trae consecuencias. Génesis 35:22 nos relata la historia que marcó la vida de Rubén, el primer hijo de Jacob que tuvo con su esposa Lea. Dice Génesis 35:22: Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Rubén tuvo relaciones con Bilha, la concubina de su padre. Y eso no estuvo bien. No estuvo bien delante de Dios. Aún avanzando el tiempo, allí en el Nuevo Testamento, vemos que uno de los creyentes de la iglesia de Corinto se acostó con la esposa de su padre, lo cual fue un grave hecho allí en la iglesia y afectó la iglesia por su falta de reacción a este pecado. Pecado que incluso la sociedad que no tenía en cuenta a Dios allí, la sociedad al lado de la iglesia de Corinto, esa sociedad juzgaba como mal. Aquí no vemos una reacción de Jacob, hay silencio. No dice qué hizo o qué dijo en aquel momento. No habla de los cambios en la relación padre e hijo, pero sí muestra un hecho que es relevante para la vida de Rubén. Todos podemos caer en el pecado sexual con una mujer u otra. Estamos de alguna manera más expuestos con aquellos que son cercanos en cuanto al pecado sexual. Dios guarda a sus hijos que se toman de su mano y que van día a día con Él. Hay un versículo que dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. No importando la edad, puede ser un niño, joven, adolescente o la persona más adulta. El Señor guarda nuestras vidas y por eso estamos de pie hoy. Uno de los pecados que afecta más la vida del creyente hoy en día en las iglesias, que lleva a hermanos, a hermanas, a personas que tienen un compromiso, deseo de servir al Señor, de avanzar en su camino. Y uno de los pecados que les frena, que les carga, que les hace caer, deslizar, es el pecado sexual. Por lo tanto, hacemos bien en estar atentos, hacemos bien en orar, que el Señor nos guarde, orar por nuestros jóvenes, orar también por cada hermano y hermana que se ha guardado y mantener vigentes en nuestro corazón los principios que Dios da. Cuando avanzamos en la palabra de Dios, allí en Génesis 49, cuando Jacob está cerca de su muerte, en versículo 3, parece que Jacob no olvidó lo que sucedió. Tal vez en el momento no dijo nada, no lo sabemos, no lo dice la Escritura, pero lo que sí sabemos es que Jacob conservó este hecho por años posteriores. Dice Génesis 49:3, Rubén, Jacob hablando a Rubén. Jacob padre hablando a su hijo Rubén. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal,
por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Aquí vemos la consecuencia del pecado de Rubén. Él había perdido su derecho a ser el principal. Él era el principal, ya no lo sería más. Había perdido tal dignidad debido a su pecado. El pecado trae consecuencias. No sabemos si Rubén se arrepintió, si Rubén se humilló a los pies del Salvador de nuestro Dios, si Rubén pidió perdón a su padre, no lo dice la Escritura tampoco. Pero lo que sí sabemos es que cayó en pecado y que sufrió grandes consecuencias. ¿Cómo está tu vida hoy? Comienza con cuidar tus pensamientos. Comienza como a estar vigilante con aquello que está en tu mente. Y recordamos el versículo: todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El Señor nos guarda, nos guardó, nos guarda y nos guardará. Su fidelidad es siempre, pero debemos estar de su mano cada día. El Señor bendiga tu vida.